Entonces, a continuación de fiebre de origen oscuro en nuestra cultura occidental, nos remontamos hasta la época de Hipócrates, de Celsius, de Sydenham, de McBride, etc. Quien utilizó el término epirexia por primera vez fue Cullen, ¿no?, que consideró como una enfermedad aparte. Decíamos que, si bien es cierto, en el siglo XVI Galileo Galilei había descubierto el termómetro, recién en el siglo XIX, en 1868, Wunderlich, de la escuela alemana, es el que describe la termometría clínica. Comenzó a colocar el termómetro en toda la parte del cuerpo: axila, nariz, boca, oído, vagina, recto, pliegue inguinal, pliegue del brazo, etcétera, etcétera. Y comenzó a tomar los registros en diferentes personas sanas, varones, mujeres, etcétera, ¿no?, y en determinadas enfermedades. Y entonces en semiología les enseñaron, ¿no?, fiebre continua. ¿Cómo es? Cuando la diferencia entre la máxima y la mínima es menor o umbral. Fiebre continua. Ejemplo: fiebre tifoidea. Fiebre intermitente, cuando la diferencia entre la máxima y la mínima es mayor de 1 grado y la temperatura mínima cae a lo normal. Ejemplo: paludismo, malaria, absceso. Cuando la diferencia entre la máxima y la mínima es mayor de 1 grado, pero la mínima no llega a lo normal, fiebre broncolítica. Entonces ellos establecieron un método de estudio de manera que les ayudara para orientar el diagnóstico frente a determinadas patologías, interpretando la curva febril, fiebre ondulante, fiebre éctica, ¿no? Aprobaron semiología, ¿no es cierto? Por eso están acá. Es un reflejo, nada más, que les estoy haciendo de las clases de introducción a la clínica. ¿Quién hizo todo eso? Se acordarán: Wunderlich, en Alemania. ¿Cómo se llamó entonces todo su estudio? Termometría clínica, que ayudó a la práctica médica durante muchos años para diagnosticar una serie de enfermedades, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, acá faltó una X, se tenía el concepto de lo que eran pirógenos exógenos, o sea, las bacterias, virus, parásitos, hongos, sustancias similares. Lo que no se explicaba cómo estos elementos tenían diferente composición química y se veía un mismo resultado: la fiebre, el malestar, la cefalea, las artralgias y la mialgia. Si tenía diferente composición química, ¿cómo sucedía esto? En la década del 50 se elabora el concepto de pirógeno endógeno, porque en cobayos de laboratorio se aísla una sustancia, se purifica, y en un cobayo sano le inyectan esta sustancia y le producía hipertermia. A eso se llamó pirógeno endógeno, era decir, sustancia que era producida por el organismo de un animal enfermo que podía reproducir la fiebre en un animal sano, ¿no es cierto? Ahora sabemos que ese pirógeno endógeno viene a ser el grupo de las interleuquinas, ¿verdad? Interleuquina 1, interleuquina 6, etc. Por el avance de la ciencia. ¿Y cuándo se produjo este avance? En la década del 80. ¿Con qué? Con la epidemia del VIH, ¿verdad? La pandemia del VIH, cuando empezaron a morirse en Nueva York, en París, pacientes con tuberculosis, sarcoma de Kaposi, etc. Y al final se detecta el virus de la inmunodeficiencia humana. A partir de ahí se da un gran desarrollo espectacular de la biología molecular, ¿no? Y esta biología molecular es la que permite ahora poder comprender la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, el interferón, el uso del interferón, etc. Es el desarrollo de la biología molecular. Inclusive ahora hablamos de bloqueadores monoclonales, ¿verdad?, contra el factor de necrosis tumoral alfa, contra el factor de angiogénesis, etcétera, etcétera. Un desarrollo espectacular de la biología molecular que tiene implicancias inclusive en el tratamiento de los linfomas y otros tipos de cáncer, con mejores resultados que la quimioterapia social. Es un recuerdo rápido histórico. En el año de 1961, Peterdorf y Besson describen este caso que denominaron fiebre de origen oscuro, ¿no es cierto?, una publicación en la revista Medicine, ¿no? Y les decía que en 1980, por el desarrollo de la biología molecular, se describían ya estas sustancias, las interleuquinas.
¿Qué establecieron Petterdorf y Besson para seleccionar su grupo de pacientes? Estos fueron los criterios iniciales de la fiebre de origen oscuro estudiado por Petterdorf y Besson. Que la temperatura en estos pacientes fuera mayor de 38.3 grados en varias ocasiones. Segundo, que esta hipertermia o fiebre tuviera más de 3 semanas de duración. Y por último, que estando hospitalizado el paciente durante una semana, todos sus estudios determinaran que el diagnóstico aún era incierto, o sea, no se tenía un diagnóstico final. Después de tenerlo hospitalizado una semana y haberle hecho todas las pruebas, no había un diagnóstico final. Esos 3 requisitos nos permitían decir, este es un caso de fiebre de origen oscuro, ¿no es cierto? Y estudia y separa esos casos. ¿Y por qué las 3 semanas de duración? Porque una gran cantidad de procesos infecciosos virales se autolimitan. Ustedes van a ver a su hermanito, un sobrino, la mamá, el padre se desesperan porque está con fiebre de 40, 39, ¿no? Cuando le baja la fiebre, el niño corretea, brinca, salta, hace todas sus travesuras. Cae la fiebre, le empieza la fiebre, se le cae, está inactivo, etc. Y pasados los 5 días o a veces 7 días se desaparece la fiebre sola, ¿verdad? Pues por eso el pediatra simplemente le indica hay que darle antipiréticos y nada más. Vamos a observar hasta que completa los 7 días, se fue la fiebre, ya, si era cierto, era un proceso viral. No íbamos a darle antibióticos porque no tenía ningún sentido, no tiene efecto contra los virus. Entonces, esa es la razón por la cual pone 3 semanas de duración. Pero si bien es cierto, esto elimina a un alto porcentaje de virus, siempre en la medicina aparecen las excepciones. Entonces, hay virus que duran un poco más, como son el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus. ¿Ve? Si bien es cierto, elimina a más del 90% de los virus, hay virus que duran más de 3 semanas. Citomegalovirus, Epstein-Barr virus de la mononucleosis infecciosa. Y este término de la semana de hospitalización, en algunos artículos recientes ya tienden a reducirlo a 5 días, porque el avance del laboratorio, de la prueba de laboratorio, ha sido también espectacular. Este es un concepto de estos autores, refiriéndonos que en muchos casos la causa final de la fiebre son enfermedades comunes que han tenido una presentación inusual. Entonces, al final, los del diagnóstico definitivo son enfermedades comunes, pero que han tenido una presentación inusual. En la era preantibiótica, la sífilis, la tuberculosis, la brucelosis eran las que más encontramos. Y bueno, tenemos un cuadro de comparación de la primera serie descrita por Petterdorf y Besson de 100 pacientes que los agrupa en las siguientes categorías. Infecciones, en esa época se hablaba de enfermedades del colágeno, neoplasias, un grupo misceláneo y finalmente no se llegó a diagnóstico en X porcentaje. Observan ustedes que las infecciones ocuparon el primer lugar, 36%. En segundo lugar, las neoplasias y en tercer lugar, las enfermedades de colágeno, actualmente llamadas enfermedades autoinmunes. Un grupo misceláneo, 23%, y no se llegó al diagnóstico en 7%. La serie de Sheon Van Omen, de Howard, de Gleckman, de Espósito, todos tuvieron una composición característica parecida al primer grupo estudiado por Petterdorf y Besson, excepto la de Larson. Larson es el primero que describe en una serie 105 pacientes y encuentra que las neoplasias ocuparon el primer lugar, ¿no? En segundo lugar fueron las infecciones y en tercer lugar las enfermedades de colágeno, enfermedades autoinmunes. Un grupo misceláneo de 10 y un grupo de 10. Aquí en el país, Gotuso, en el hospital del Rima, Cayetano Heredia, y quienes hablan en el hospital Rebagliati, también estudiamos 100 pacientes con fiebre de origen oscuro y encontramos similar comportamiento. En primer lugar, las infecciones, en segundo lugar, las neoplasias, y en tercer lugar las enfermedades autoinmunes o enfermedades de colágeno. ¿Qué encontramos nosotros como causas de infecciones? En nuestra serie nosotros encontramos abscesos intraabdominales, criptogenéticos, no relacionados a trauma ni a intervenciones quirúrgicas. A diferencia de Gotuso, que Gotuso encontró en primer lugar
a la tuberculosis como la causa infecciosa número 1. Luego, fíjense ustedes lo que se les señalaba al inicio, ¿no? Que son enfermedades enfermedades comunes, pero de presentación inusual. Dicho y hecho, la fiebre tifoidea, 7 casos, brucelosis, 5 casos, infección del tracto urinario. Debido al dispendio no controlado de antibióticos, va a la farmacia un paciente, tengo fiebre, malestar, y una administradora, que ni siquiera a veces es químico farmacéutica, es una empleada, le receta. En esa época recetaban ampicilina como caramelo, después amoxicilina, después el cotrimoxazol, y ahora de moda está la ciprofloxacina, la venden así, ¿no? Sin receta médica, y eso hace que estas enfermedades obviamente modifiquen su comportamiento, porque por ejemplo la fiebre tifoidea, con el mejor tratamiento, con el antibiótico adecuado, a la dosis adecuada, la fiebre no cae hasta el 5.º día. Entonces el paciente toma 1 día, 2 días, 3 días, no me hace nada, sigo con fiebre, deja de tomar. Se va de nuevo a la farmacia, le cambian el antibiótico, igualito, 2, 3, y no cae. Entonces, no olvidar que la fiebre tifoidea, después del 5.º día de un tratamiento adecuado, va recién a bajar la fiebre. Y estos pacientes, cuando vienen, ya están manipulados, y el diagnóstico hay que hacerlo la mayoría de veces a través del mielo cultivo, o en el caso de infección urinaria, cultivo de orina seriado, varias veces. La endocarditis bacteriana es otra patología frecuente. Antes no existía el ecocardiograma, ahora lo tienen a la mano. Es importante tener siempre en mente, presente, la endocarditis bacteriana como causa de un proceso infeccioso sistémico. Y con un ecocardiograma ustedes hacen el diagnóstico de forma inmediata, ¿no? A que no lo tengan en mente, pase desapercibido y al final el paciente se muera y que era una endocarditis bacteriana que pudieron ustedes detectarla con un simple ecocardiograma que se hace en forma rápida. Policistitis calculosa, osteomielitis, sinusitis, lupus, malaria e infección por citomegalovirus fueron en menor proporción encontrados. En cuanto a las neoplasias, fíjense ustedes, los linfomas no Hodgkin ocupan la mayor frecuencia de causa de fiebre de origen oscuro. En segundo lugar, otras neoplasias hematológicas como la leucemia linfoblástica, ¿no? La histiocytosis medular, enfermedad de Rowley-Smith, granuloma eosinofílico multifocal, el mieloma múltiple, etc. Eso es de las neoplasias hematológicas. A la cabeza, linfoma no Hodgkin. Y de los tumores sólidos, a la cabeza, carcinoma renal a células claras. La tríada clásica de dolor lumbar, tumor y hematuria, ya a estas alturas es un cáncer de riñón avanzado. Ya hasta el portero lo diagnostica, ya no es necesario que el médico dé su opinión. Se debe en estos momentos dar un diagnóstico temprano, ¿verdad? Entonces no esperar la tríada clásica para pensar en un tumor renal, no esperar dolor, tumor y hematuria, porque ya en esos casos está avanzada la neoplasia. Ahora se detecta fácilmente con una tomografía helicoidal multicorte en etapas tempranas y la nefrectomía parcial o total puede salvarle la vida al paciente. En menor frecuencia, adenocarcinoma de colon, corioepitelio mamalino, como causa de fiebre urinaria. Y en las enfermedades del colágeno, enfermedades autoinmunes, a la cabeza, ¿quién está? La artritis reumatoide, 0 negativa, es decir, factor reumatoideo negativo. La enfermedad de Still, ¿no? La enfermedad de Still, presente en pacientes jóvenes, pero también en adultos, se llama la enfermedad de Still del adulto, ¿no? Artritis reumatoide. En segundo lugar, el lupus eritematoso sistémico, luego la vasculitis sistémica y la dermatomiositis. ¿Se ha avanzado en el diagnóstico de estas enfermedades? Bastante, ¿no? Antes que teníamos anticuerpos antinucleares, patrón moteado, artritis reumatoide, sospechoso, patrón homogéneo, lupus eritematoso. Le piden las células celulares, batería de células celulares, todas sus baterías de células celulares. Ahora, anticuerpo anti-Smith, positivo, lupus. Anti-DNA nativo, positivo, lupus, ¿verdad? No hay vuelta que dar. Y para artritis reumatoide, ¿qué tienen ahora?
péptido-citrulado. Para vasculitis sistémica, ANCA-P, ANCA-C, ¿no es cierto? Bueno, y la dermatomiositis y la biopsia es fundamental para poder llegar a diagnosticar. Entonces, en pruebas de laboratorio se ha avanzado bastante y por eso que el tiempo de una semana de hospitalización se pretende reducir a 5 días, a 4 días. Es demasiada fineza, ¿no? Bueno, en el grupo miscelánea, la hepatitis granulomatosa, dentro de las cuales puede estar incluida la sarcoidosis, el eritema nodoso, la enfermedad de Crohn, fiebre por drogas, fiebre por difenilidantoína, ¿no? La hidantoína, fiebre por cefalosporinas, fiebre por ranitidina, cualquier droga en algún paciente puede generar hipertermia. Finalmente, la fiebre ficticia o fiebre factítica. El paciente soba el termómetro, lo mete en agua caliente porque hay una enfermera para 20 pacientes y le deja el termómetro y se va. Entonces el paciente manipula el termómetro. ¿Y para qué lo hace? Para una ganancia secundaria, ¿no? Si es un centro minero, para que le den descanso médico y se viene a Lima de vacaciones a disfrutar su vida libre. O en aquellos pacientes que tienen condiciones socioeconómicas muy bajas, que la comida del hospital es muy buena, quieren quedarse más tiempo, entonces manipulan. En cuanto a la tuberculosis, fíjense ustedes la forma miliar o de diseminación hematógena, ¿no? Es la más frecuente. Luego la broncopulmonar, etc. La pleuresía tuberculosis. La tuberculosis ganglionar y la tuberculosis renal también fueron frecuentes en este estudio. Entonces, después de la hematógena, de diseminación hematógena, tenemos la ganglionar. En cuanto a abscesos, poner especial atención en el hígado y el lecho vesicular, así como en el riñón y la celda perinéfrica. Entonces, en el hígado y el lecho vesicular, un porcentaje de 45%, 35%, igual en el riñón, 3 y 2 de perinéfrico, igual 35%. Son las zonas de mayor incidencia de abscesos, ¿no? De tipo criptogenético. Los otros son de menor frecuencia. Bueno, la tuberculosis diseminada o sistémica es la más frecuente según el estudio de Gotuso. Hay síntomas inespecíficos como debilidad, decaimiento, inanición, pérdida de peso, que hemos dicho es efecto de quién? Factor de necrosis tumoral alta. Síntomas y síntomas de localización pulmonar muchas veces están ausentes. La prueba de tuberculina solo puede ser positiva en un 20%, hasta un 60%. Importante en pacientes de fiebre de origen oscuro tomar radiografía de pulmones seriada. No basta con que tenga una placa a su ingreso, sino a la semana pedir un control, a la otra semana pedir otro control. En ese momento pueden ustedes detectar la siembra miliar y hacer el diagnóstico, ¿ya? No contentarse con una sola placa, y ya saben que la placa debe ser antero-posterior y una lateral, ¿no? Bueno, otra forma de presentación de tuberculosis también se describe en la peritonitis, pericarditis, osteomielitis, etc. Ya hemos mencionado los abscesos intraabdominales. En cuanto a la endocarditis bacteriana, bueno, yo de toda mi vida de médico y práctica, que ha sido varios años, 3 décadas, 4 décadas, no he visto nunca los nódulos de Osler ni la mancha de Roth. Así que eso queda para la literatura y un poco de historia de la medicina. Pero ahora, de frente su ecocardiograma, y no estar esperando pues la mancha de Roth, los nódulos de Osler, para hacer el diagnóstico. Importante recordar que la ausencia de soplo no descarta una endocarditis bacteriana, puede ser una endocarditis bacteriana de las válvulas derechas, y las válvulas derechas, como trabajan a menor presión, el soplo es inaudible, no lo van a escuchar, sobre todo en drogadictos, ¿no? La endocarditis de la válvula tricuspidia, lo que usan drogas por vía endovenosa. Bueno, la endocarditis tiende a dar siembra de émbolos a distancia, cuadro de meningitis, encefalopatía. En cuanto a la brucelosis, en nuestro medio es un proceso infeccioso general que hay que tenerlo en consideración, sobre todo a los que les gusta mucho la papita a la huancaína. Hay que tener mucho cuidado de comer papa a la huancaína en la calle, porque a veces lo hacen con el queso que venden en el mercado
queso de cabra, que es más rico porque es más saladito, ¿no? Y ahí se ganan de premio su bruceta. Así que papa a la huancaína en casa y con queso pasteurizado. Hay linfadenomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, etc. Aquí obviamente el diagnóstico es mediante la prueba de Rosa de Bengala. ¿Qué cosa nos mide la prueba de Rosa de Bengala? IgM. Como nos mide IgM, entonces decimos que la enfermedad está en fase aguda, ¿cierto? Brucelosis, quiero saber si está en fase aguda la enfermedad. Rosa de Bengala, que me va a medir IgM como prueba serológica importante. Luego, las aglutinaciones en tubo o en placa, que son relativas, un título mayor de 1/100. Y finalmente el mielocultivo. ¿En qué medio? El mielocultivo, clase de bacteriología. Pregunta del ENAM, ¿cuál es el medio de cultivo para Bruselas? Ruiz Castañeda. Bueno, absceso hepático, bueno, podemos tener que sea piógeno o que sea amebiano, ¿verdad? Piógeno siempre la Escherichia coli, la amebiano amebistolítica. La mamografía hepática es útil, pero ahora con el avance de la ecografía tridimensional, etc., basta con una ecografía para la detección de un absceso hepático. Infecciones virales, habíamos hablado que el citomegalovirus, la fiebre puede durar hasta 35 días. Linfadenomegalia, hepatomegalia, rash dérmico, el síndrome denominado síndrome mononucleósico. Hay un incremento de IgM y IgG contra citomegalovirus. En el caso de la infección viral, incluye también la mononucleosis infecciosa, que puede presentarse con hepatitis sin linfadenomegalia o faringitis. Hay la presencia de linfocitos atípicos y los anticuerpos heterocitos. Y finalmente, si la mamá, la abuelita, la tía le gusta criar canarios, loritos australianos, recomendable que cuando bote el cartón o el papel donde han caído las heces, las deposiciones de estas aves, se ponga una mascarilla. De lo contrario, se va a ganar el premio con clamidia psittaci, es decir, va a ser un cuadro de citacosis. La citacosis, enfermedad aguda con compromiso respiratorio, producido por la clamidia psittaci, también puede dar fiebre de origen oscuro de larga duración, ¿no? Y característicamente este proceso de citacosis va a tener una disociación clínica radiológica. Auscultan pulmones y no encuentran mayor signología. Toman la placa de tórax y está sembrado los dos pulmones, con lesiones infiltrativas intersticiales. Se llama disociación clínico-radiológica, característico de la citacosis. El diagnóstico va a ser básicamente serológico. Finalmente, un protocolo de seguimiento para un paciente con fiebre de origen oscuro. Si lo cogen a las 2 semanas, que ha estado con la fiebre mayor de 38.3, recomendable que tenga una libreta de control de temperatura diaria, por lo menos que tenga toma de temperatura cada 6 horas al día, e igualmente control de peso diario, importante, no solo temperatura, control de peso diario. Si la fiebre es documentada, hay que evaluar justamente si hay deterioro físico o no hay, ¿no? Si su peso está normal, se mantiene, no hay deterioro físico, se le puede controlar en forma ambulatoria, por consultorio, haciéndole las pruebas de laboratorio respectivas. Si estas salen normales, se puede pasar a pruebas de segundo nivel, como es una tomografía, ¿no? Una gamografía, etc. Si los resultados no son concluyentes y la fiebre remite, basta citarlo dentro de un mes. Pero si la fiebre persiste, hay que hospitalizarlo. Si el paciente tiene deterioro físico, de todas maneras, tiene que ser hospitalizado. Ahí se le repite una historia clínica completa, un examen físico minucioso. Se repiten las pruebas de primer nivel, es decir, hemogramas, destinaciones, velocidad de sedimentación, proteínas reactivas, etc. Si la prueba persiste, ecografías, tomografías, hologramas de todo, dependiendo de la sospecha clínica. Si se dispone de medios, la gamografía, la TAC o la resonancia. Si esta es positiva, el tratamiento va a ser según los hallazgos.
Si es negativa y persiste el deterioro físico, programar prueba de tercer nivel. Si este es positivo, tratamiento según los hallazgos. Si es negativo, considerar la prueba terapéutica. Prueba terapéutica, si sospechamos de artritis reumatoide, con aspirina. Si sospechamos de una tuberculosis, darle el tratamiento del esquema 1. Antes se consideraba la laparotomía exploradora en aquellos pacientes en los cuales no se tenía la disposición de esto, pero esto ha sido reemplazado por la laparoscopía, con biopsia de peritoneo, biopsia de hígado en aquellas lesiones granulomatosas, sospechosas de este tipo de proceso infeccioso, etc. ¿Preguntas? Sí. Cuando mencionas radiografía de origen oscuro, dijo tomar radiografía, ¿cómo se llama? ¿Cada cuánto? Semanal. Cada semana. Radiografía de tórax. En las dos posiciones, antero, posterior, lateral, semanal. ¿Alguna otra pregunta? Estamos cansados. Solo hay 4 desaprobados. A veces que han estudiado. Nota máxima 18. Muy bien, nos vemos mañana por el hospital. Gracias por su atención.